Antes no tenían identidad como pueblo. Ahora son pueblo de Dios. Antes no recibieron misericordia. Ahora han recibido la misericordia de Dios. Pues ustedes son libres, pero a la vez son esclavos de Dios. Así que no usen la libertad como una excusa para hacer el mal. No usemos la libertad como excusa para pecar. No usemos la libertad, bendito sea el nombre del Señor, como excusa. ¿Y cuál libertad estamos hablando? ¿De qué libertad nos está hablando la palabra del Señor a nosotros? ¿Qué podemos decir a esto, verdad? A través de la Escritura dice que nosotros ¿antes de qué? Aquí lo dice, ¿verdad? Antes no tenían identidad como pueblo. ¿Pueblo de quién? Pueblo de Dios. El pueblo del Dios Todopoderoso. Si vamos a la Escritura y hacemos un corto recuento, dice que en el principio Dios creó los cielos y la tierra estaba desordenada, estaba vacía. El Señor hizo la luz, dijo hágase la luz, fue la luz, y dividió la luz de la oscuridad, y así sucesivamente viene lo que es la parte de la creación, hasta que el Señor crea al hombre conforme a su imagen y a semejanza, del hombre, de la costilla del hombre a la mujer, y se le entrega al hombre como ayuda idónea. Y allí forma el primer matrimonio, el primer hogar allá en aquel huerto del Edén que el Señor hizo allí y lo colocó. Bienvenido mi hermano Maurice Martínez. Bienvenida mi hermana Lupita Matos. Bienvenida mi hermana Lupita Matos. Bienvenido. Entonces, le digo que el Señor allí, en ese momento, ¿verdad? En aquel huerto del Edén, ahí colocó al hombre y coloca a aquella mujer en su primera parte. Dios los creó, bendito sea el nombre del Señor. Y allí los colocó. Resulta ser que el Señor le dice al hombre que allí había un árbol específico, ¿verdad? Que el hombre no debía tocar, comer. Y el Señor le había dicho que de ese árbol no podía o no debía haberlo tocado, haber comido de allí. Pero, como dice el dicho por acá, ¿verdad? Ese dicho no existía en aquel tiempo. La curiosidad mata al gato. Él fue y pecó, él fue y comió juntamente a su esposa, a su mujer allí. Y él, por no llevarle la contraria, bendito sea el nombre del Señor, fue y comió. Y si él no pudo llevar la contraria, imagínense nosotros. Es broma, pero es lo que sucedió allí. De allí entró el pecado a este planeta Tierra. De allí entró el pecado a este planeta Tierra. Y allí nos metimos en problemas todos. Y por esa razón nosotros dejamos de ser pueblo. Dejamos a un lado de ser pueblo. Pero gracias le damos al Señor, a nuestro Señor Jesucristo, que vino a la tierra, entregó su vida, y el propósito de esa entrega fuimos cada uno de nosotros, tú y yo. Y por su infinito amor y por su gran misericordia estamos nosotros aquí, somos lo que somos, tenemos lo que tenemos. Y ahí es donde viene este alerta que se encuentra aquí. Antes no tenían identidad como pueblo. Y esa identidad no la teníamos por el pecado primitivo. Aquella falla, aquel error que se cometió en su primer momento, y de allí a todos los seres humanos nos cayó aquella, por decirle algo así, aquella maldición, ¿verdad? Estábamos excluidos, excomulgados, estábamos fuera, quedamos allí a la intemperie. Y entonces
El Creador, que ama su creación, se planificó, se ideó de no perder a su creación. Tanto esfuerzo, tanto sacrificio. El Señor, por crearnos, por formarnos a cada uno de nosotros y soltarnos así de fácil. No, hermano. Creo que en el corazón del Señor no está eso. De soltarnos así de fácil. Dios nos ama tanto. Dice la Escritura, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Fácil decirlo. Fácil decir eso. De tal manera. Pero, ¿qué significa ese de tal manera, hermano? La gran magnitud de ese tal manera. El sacrificio tan todopoderoso que justamente el todopoderoso Dios realizó para desprender de aquí dentro de su corazón a su unigénito Hijo, para entregarlo a este planeta de personas que no tenían misericordia, personas que sin escrúpulo lo tomarían, lo odiarían, lo golpearían y lo matarían. Y eso duele, eso mortifica, eso causa una angustia, un desespero, un mal dentro de tu corazón, dentro de tu vida, que muchas veces, como en el caso de Dios, no es que Él no podía hacer nada, hermano. Sí podía hacer. El Señor solamente, únicamente con una mano pudo haber destruido este planeta por lo que le estaban haciendo a su Hijo. ¿Qué padre no lo haría? ¿Qué padre o qué madre no inmediatamente soltaría todas las riendas, toda la clase, toda la formación, todo lo aprendido, todo lo creído, lo soltaría de una por ir en defensa de un hijo o una hija? ¿Quién no lo haría? ¿Quién no se soltaría su capa, su túnica, su todo por entregarse por un hijo, por una hija? Yo pasé por allí. Pasé por ese momento difícil, duro, hace 3 años atrás. Yo pasé por allí, hermano. Pasé cuando me di cuenta que querían acabar con la vida de mi hijo, que ese muchacho no le quita la vida a una mosca. Es un muchacho que cualquiera engaña, cualquiera conduce. Y una persona mala quiso atacarlo, culpándolo de algo que mi hijo no hizo, y yo me di cuenta de aquello. Y a mí me cortaron, a mí, hermano, bendito sea el nombre del Señor. Me atacaron tan fuerte, y yo tengo aquí toda la cabeza acá atrás, hermano, cortada. Yo preferí entregar mi vida por mi hijo. Y me tocó correr con él. No es un niño pequeñito, una persona mayor. Pero en ese momento apenas tenía 17 años. Pero es una persona como inofensiva. Y me tocó huir con él, correr. Una multitud me atacaron. Yo lo pude arrebatar ahí de las manos de ellos. Y allí pudo zafarme, de allí correr, cruzar un río. Y al cruzar ese río grande, cuando tiro la vista hacia atrás, mi hijo iba en el medio de aquel río a las 3 de la mañana. Y mi hijo iba en el río, en el medio, decía: papá, o sea, no sé nadar, me voy a ahogar. Y me tocó regresarme, lanzarme a ese río y sacarlo de abajo hacia arriba, impulsarlo hacia arriba para que él respirara. Y mientras yo abajo iba allí nadando para llevarlo a aquella orilla, para salvar a mi hijo. Mientras abajo me estaba ahogando. Abajo yo estaba asfixiado. No respiraba, obvio que no soy un pescado.
Y ahí me lo llevaba, hermano. Ya abajo estaba como entregado porque veía a esa hora de la madrugada, veía como otro lugar. Claro, había como otra ciudad allá adentro. Y yo veía aquello y me sentía bien, me estaba alegre viendo aquello. Y wow, sorprendido allí, con mis ojos abiertos viendo todo aquello. Había era otra área allá abajo. El río hondo. No tocaba fondo, yo no tocaba fondo, hermano. Y ahí iba. Y yo veía aquello. Hasta que casi llegando a la orilla de aquel río, ya no aguantaba más la respiración. Y simplemente lo toqué aquí arriba. Él me tenía una mano aquí aguantada en la cabeza. Y lo toqué y él me soltó. Y yo inmediatamente recobré fuerza de no sé de dónde. Y lo lanzo hacia la orilla. Y me fui. El río me llevaba. Y él al verme como yo buscaba la manera de cómo detenerme allí de aquel monte, ¿verdad? Y quedé a un largo ya como hace de 3 metros de él, de distancia de él. Y él me decía, voy por ti, pa, voy por ti. No, quédate ahí, hijo. Quédate ahí porque ahí sí que nos vamos a ahogar los dos. Quédate ahí. Déjame recobrar un poquito de fuerza y voy donde estás tú. Él había quedado allí aguantado, hermano. Y yo recobré un poquito de fuerza. Solamente me quedaba esto en la calle, así fuera, perdón, del río. Y allí fui, hermano, avanzando hacia donde estaba él. Lo tomé y lo lanzo hacia afuera de aquella orilla. Y lo más doloroso del caso es que cuando veníamos ya avanzando como 100 metros, él se regresa, va a mi lado y él se regresa y me aguanta por la cintura y comenzó a llorar. Qué tremendo, ¿verdad? Él no tenía culpa de nada de eso y yo menos. Pero él se dio cuenta que su padre era capaz de morir por él. Y él se dio cuenta, hermano. Y así lo haría usted, así lo volvería a hacer yo 1000 veces. Lo volvería a hacer. ¿Se pueden imaginar Dios Padre al ver a su hijo como todo lo que sufrió, todo lo que vivió, todo lo que pasó allí? ¿Cómo sufrió Dios Padre? Entonces, si Dios Padre sufría así, ¿dónde estaban los ángeles, querubines, arcángeles, serafines? ¡Wow, hermano! Preparados allí, hermano, todo ese ambiente, eso estaba preparado, una orden del Señor y acabaría todo. Gracias debemos darle al Señor porque eso no sucedió así. En ese instante donde el Señor Jesucristo en aquella cruz del Calvario estuvo, había en el área espiritual, había algo fuerte que sucedía allí, pero Cristo vino para cumplir lo que se había prometido de Él, por lo cual lo hizo por amor a ti, por amor a mí, por amor a cada uno de nosotros. Y es aquí que nosotros no teníamos identidad como pueblo. Y dice, ahora son pueblo de Dios. El privilegio que nos dio Cristo Jesús en aquella cruz fue darnos a nosotros una identidad. Santo. Darnos a nosotros una identidad, hermano. Y por eso dice que somos pueblo suyo, ovejas de su prado. Por eso lo dice la Escritura. Somos pueblo suyo. Él nos ha adquirido a nosotros a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. ¡Wow! ¡Qué privilegio nos ha dado el Señor, hermano! Seguimos adelante con el tema. Dice, ahora son pueblo de Dios. Antes no recibieron misericordia. Ahora han recibido misericordia de Dios. ¿Por qué antes no recibimos misericordia? Antes aquella gente poderosa que eran encargados de llevar el mensaje de Dios, despreciaban
a los gentiles. Nosotros éramos despreciados, aislados como gentiles. Y el Señor nos ha mirado ahora, nos ha observado ahora a cada uno de nosotros. Antes, cuando nosotros como pecadores, sin control, anduvimos por este mundo, estamos en el mundo, pero anduvimos a merced de él, en pos del mundo o detrás de él, siguiendo todas las costumbres mundanas, hermano. Lo que recibimos de la gente fue desprecio, menosprecio, maltrato, humillación. Aparentemente disfrutaban con nosotros, pero no eran con nosotros, eran con los de nosotros. Y mucha gente es así. Te buscan, pero es por lo que tú tienes, pero no por lo que tú eres. Y cuando no tienes o dejas de darle, eres malo. Eres una mala persona. Porque debes de cumplir con los caprichos de ellos. Y es un error, es una equivocación, y a veces nos pega dentro de nuestro corazón. Señor, ¿será que estoy haciendo bien o estoy haciendo mal? Es que la gente no aprende, hermano. La gente no aprende. Bendito sea el nombre del Señor. Dice que nosotros no recibimos misericordia, ahora sí, pero dice, pues ustedes son libres, pero a la vez esclavos de Dios. Somos libres porque así el Señor nos lo ha querido que nosotros seamos libres. ¿Libre de qué? Bendito sea el nombre del Señor. De la esclavitud, de la maldad, porque Él ha venido a cada uno de nosotros y ha roto, bendito sea el nombre del Señor, ese esquema. Ha roto eso, bendito sea el nombre del Señor. Y Él dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. El Señor ha cambiado todo, ha transformado todo. Bendito sea su nombre. Él ha cambiado, ha transformado todo eso. Porque Dios hace nueva todas las cosas. Todas las cosas las hace nueva en cada uno de nosotros. Por eso que somos libres. Pero aquí dice que a la vez somos esclavos de Dios. Pero la esclavitud no es la misma que nosotros teníamos antes. No, pero ahora el Señor nos ha libertado para esclavizarnos. No es así. Es que cuando el Señor entra a tu vida, cuando el Señor entra a tu corazón, ya tú no eres el mismo. Recuérdate, te dije, nueva criatura eres. Y el amor de Dios sobrepasa todo, hermano. Tú te apartas de los caminos del Señor, te vas nuevamente a pecar, a fallar, te vas. Tú no eres igual, no sigues siendo el mismo. No eres igual porque hubo un cambio en ti. Hay un principio y un fin para ti. No sigues siendo igual, hermano. Donde quiera que vayas, donde quiera que vayas, donde quiera que estés, te acordarás de ese amor tan grande y poderoso que el Señor ha entregado para ti. Allá, en el pecado más fuerte, estarás allí porque Él entró en tu corazón, en tu vida allí. Y te vas a acordar de ese amor. No es un amor como el que yo, quizás con mi esposa o con mis hijos. No, este es un amor infinito. Sobrepasa todo entendimiento, hermano. Y te vas a acordar de allí. Vas a tener ese vacío que lo único que lo puede llenar es Dios, hermano. Es muy diferente a el amor mundano, el amor del mundo, a la riqueza, todas esas cosas que el mundo te ofrece. Es muy diferente. El único que te llena de ese vacío es Dios.
Pero nadie te puede llenar del vacío de Dios en tu vida. Ni riqueza, ni nada de eso. Beneficios, lujo, nada de eso va a llenar el vacío de Dios en tu corazón. Nada de eso. Porque el caso es que nadie se atrevió ni se atreverá a entregar su vida por ti como lo hizo Jesucristo en aquella cruz del Calvario. Lo dio todo, lo entregó todo, hermano. Y Cristo, Jesús, wow, hermano, qué privilegio nos da el Señor a cada uno de nosotros. Y esto es algo que todos tenemos que valorar. Y es precisamente el tema de hoy. No uses la gracia como excusa. Todo esto, lo que te estoy contando, es una gracia inmerecida para cada uno de nosotros. Es un amor que jamás lo merecimos, sino que el Señor nos lo da porque así Él lo ha querido. Y aquí dice la Escritura: así que no uses la libertad como una excusa para hacer el mal. Y entramos entonces en el tema, bendito sea el nombre del Señor, de la vigilia. Toda la gloria y la honra es para nuestro Señor. Ahora quiero comenzar ahí a el tema para predicar. Bendito sea el nombre del Señor. Ok, jugar con la gracia de Dios, tenemos que entender que es pecar deliberadamente. Bendito sea el nombre del Señor. Muchas veces nosotros pensamos, nos imaginamos de que como eso sucedió una vez, seguirá sucediendo, que Dios perdona nuestros pecados y nuestras fallas. Sí, Él lo puede hacer. Él lo puede hacer. Porque la palabra del Señor dice que toda blasfemia que los hombres digan en la tierra, y aún así contra el Hijo de Dios, pueden tener su perdón, dice, tendrán su perdón. Pero claro, si te arrepientes. Pero el que blasfemia contra el Espíritu Santo no tendrá perdón ni en este siglo ni en el otro. Y hay mucha gente que se basan de este verso. Hay mucha gente que se basa de allí. Y de allí vienen las confusiones, vienen los errores, vienen las fallas. Y comienzan a fallarle al Señor, a pecar. Pero toma en cuenta lo que te dije en un principio, en un momento, lo que costó el sacrificio. Y esto te lo hablo porque yo pasé por un momento difícil en mi vida. Te conté acerca de lo que hice por mi hijo, por tratar de salvarle la vida a mi hijo. Yo sufrí eso y no me importó las cortadas que me dieron. Pudo haber sido en mi cuello, hermano. No estuviera aquí con ustedes, no los hubiese conocido nunca. Es más, eso ni siquiera le hubiese dolido a ninguno de ustedes, porque no me hubiesen conocido. Eso fue mucho antes que los conociese a ustedes, o por los que están aquí, los que tienen desde un principio que los conozco, ¿no? Pero a mí me dolió, y no me dolió mis heridas en mi cabeza, no, hermano, me dolió en mi corazón, que fue mi hijo, que lo conozco, que lo conoce la gente de mis vecinos, mi alrededor, que saben que no rompe ni un plato. Y cómo, la manera como querían acabar con su vida. Así, en otro sector, no fue en mi sector, pero así por nada, a veces se desvanece la vida de las manos de las personas y luchan por hacer algo y se le hace imposible. ¡Wow, hermano! Que es fuerte eso. Es desesperante tratar de ayudar sin saber cómo. Para muchos les sucede. Y para muestra un botón el testimonio de mi hermana Rosa, que está aquí. ¡Wow, hermano! Desesperante.
desesperante. Y yo lo sufrí. ¿Cuánto más nuestro Padre Celestial lo sufrió por su Hijo? Para que tú y yo entonces despreciemos o desperdiciemos esta gracia tan maravillosa que el Señor nos da, sin que tú te la merezcas, ni que yo me la merezca. Entonces no le des importancia a la gracia, sino que deliberadamente vas a cometer pecado y pecado y pecado y pecado y pecado. Estás acumulando para ti. Estás acumulando para ti un problema que no te digo que no lo puedas resolver, sino que de repente no llegue hasta ese lugar, hasta ese momento de poder resolverlo. Señores, nosotros somos un material que hoy es y mañana puede dejar de existir. Somos como la flor del campo, dice la Escritura. Estamos y no estamos. Estamos y no estamos en esta tierra, y ese es el grandísimo problema. Cuando tú deliberadamente fallas, pecas, deliberadamente, estás deshonrando ese sacrificio poderoso que el Señor Jesucristo hizo por ti. Se atrevió. Eso no fue en vano, hermano. Bienvenida mi hermana Amparo. Bendiciones a todos los hermanos, hermanas, amigos y amigas que están acá presentes. Bienvenidos a esta vigilia. Entonces estás deshonrando al Señor. Una cosa que yo digo y siempre la diré, hermano, independientemente los contras que vengan hacia mí, es que la gracia no fue gratis. El Señor nos las da a nosotros gratis, pero no fue gratis. La gracia costó un sacrificio de una persona justa, una persona buena, una persona que nunca falló, una persona que nunca cometió pecado, una persona que en silencio se sacrificó a sí mismo, permitió que le hicieran daño, que le hicieran lo que le hicieron, hermano, en silencio por ti, pensando en ti. ¡Wow! ¿Se imaginan eso, hermano? ¿Se imaginan lo que sintió Pedro? Lo que fue transmitido a través de una sola mirada de Cristo cuando estaba allá detenido allí, lo tenían allí golpeándolo y todo. ¿Se imagina lo que transmitió esa mirada del Señor? Que el Señor había dicho a él, antes que cante el gallo, tú me negarás 3 veces que me conoces. Su amigo. Decía, no, yo por ti doy mi vida, por ti daré mi vida, por ti haré lo que sea. Y hizo el intento, sí lo hizo. Sí lo hizo, le cortó la oreja a un soldado de allá del templo, hermano. Sí lo hizo, intentó hacerlo. Pero hay límites que tú no puedes cruzar. Tú no puedes cruzar para allá. Son cosas que muchas veces nosotros tenemos que ir poco a poco en el Señor superando. Tienes que rendirte al Señor todo ese orgullo, esas cosas. Tienes que rendirla para que el Señor trabaje en tu vida. Pero te puedes imaginar la mirada cuando el Señor allí, aquello canta aquel gallo y el Señor lo mira. Dice que él lloró amargamente. Imagínense el quejido del llanto de este hombre. Era amigo allí íntimo del Señor. Amigo íntimo del Señor. Entonces, anda el sufrimiento de Cristo. Porque te crees tú que como Pedro lloró amargamente, el Señor no sufrió estando allí sentado. Al mirar eso. Hermano, les digo algo, mira, la Escritura es bella, tan hermosa que a veces uno se detiene en un solo área, pero vete allá donde estaba Lázaro muerto. Vete allá a aquel lugar cuando salió María, la hermana de Lázaro. Bendito sea el nombre del Señor, llorando hacia el maestro. Y dice que esto conmovió al maestro, que Jesús lloró, dice la Escritura. Jesús lloró. No soportaba ese llanto de esa persona. Así tampoco soporta tu llanto ni el mío. Porque un corazón contrito y humillado Dios no desprecia, hermano. No lo desprecia. Tú vas humillado. Mira, tú te aflojas las lágrimas y el Señor está contigo, llorando contigo allí también.
Y vas a sentir ese abrazo del Señor. Aquí estoy yo, hijo. Aquí estoy yo. Hermano, imagínese que el Señor mirando a Pedro, llorando como iba Pedro abierto por ahí para allá en lágrimas, hermano. ¿Tú crees que el Señor no estaba allí también llorando eso? Todo eso, hermano, todo lo que sufrió el Señor en ese momento, de allí hasta allá. Y lo que a mí más me sorprende, lo que a mí más me llena del Señor, es que en el camino iba predicando. Mujeres de Jerusalén, no lloren por mí, lloren por ustedes mismas, por sus hijos. Si con el árbol verde hacen esto, ¿qué no harán con el seco? Y así iba el Señor hasta allá, en aquella cruz, dándole vida a la gente, pidiendo al Señor misericordia por ellos. Señor, no les haga daño. Padre de la gloria, detén tu ira. Y a este le decía yo, tú conmigo estarás en el paraíso. Desde este momento estarás conmigo en el paraíso. ¡Wow, hermano! Es lo que el Señor te transmitía allí, es lo que tú tienes que aprender. No fue en vano ese sacrificio como para que nosotros lo demos como si nada hubiese sucedido allí. Como que eso no pasó nada allí. Y entonces deliberadamente vamos a fallar. Una cosa es fallar porque como tú eres humano, y a veces lo creemos de que no vamos a hacerlo, de que no vamos a... Sí, lo fallamos, hermano. ¿Sabes cuántas promesas ha hecho este siervo? Y no las ha cumplido, hermano. Y eso es algo que aquí me cala y aquí mi corazón también fallé. Y a llorar voy. Y así como tú, así como yo, lo hacemos. Prometemos al Señor. Porque nosotros a veces creemos eso. Que tú no vas a fallar. Sí, hermano, vas a fallar, vas a cometer errores. Van a haber momentos que tú vas a decir voy a ayunar por 3 días y no vas a soportar uno. Porque también depende del propósito del ayuno. La pelea es peleando. Y a veces se te hace difícil, se te hace muy fuerte el propósito por el cual estás iniciando el ayuno. Así que, wow. Entonces nos toca ir, regresar y buscar el manual. Santo Señor. ¿Qué fue lo que pasó? Búscate el propósito. ¿El propósito cuál es? Mira, estás peleando con cantidad. Ya va, mira, esto se maneja de este modo. ¡Guau! Y ahí te enfocas y te preparas para el siguiente paso, para vencer. Pero nosotros como humanos vamos a fallar. Pero veamos este caso. Bendito sea el nombre del Señor. Veamos que a veces no es que fallamos porque de repente por cuestiones de humanos, y como les dije, yo me desprendí de todo, me desprendí de traje, me desprendí de todo por entregar mi vida por mi hijo, hermano. A veces no es eso así, sino que muchas veces porque nos da la gana, porque no queremos evitar un problema. Porque quizás se levantó cualquier persona diciendo algo acerca de ti. Fuiste tú como Valentín valiente y saliste allá afuera a pelear con aquella persona, a discutir qué pasa contigo, a mostrar fuerza ya, como si el Señor te dice a ti, anda y hazlo. Ya es muy diferente eso. Es muy diferente eso. Cuenta un pastor de que venía por una avenida de allá, creo que Michigan se llama. Y dice que al salir de la iglesia, él venía con su Biblia en mano y se da cuenta que hay un asaltante que está allí agrediendo a aquella persona. Y él inmediatamente fue, al darse cuenta que aquella persona no podía defenderse, esta persona, el pastor dice que soltó la Biblia y fue hacia allá, directamente a aquel atacante. Cuando se le salió un disparo y agarró al pastor, hermano, casi le quitó la vida. Dios no lo mandó a él a eso. Si tú quieres evitar un problema así, llama a las autoridades, que son los competentes para esos casos. No te puedes enfrentar a tipos de problemas así sin que el Señor sea el que te guíe, porque yo estoy seguro que el Señor no te va a llevar a ti a eso. Entonces a veces arbitrariamente nosotros tomamos decisiones que nos va a traer consecuencias muy malas a nuestra vida. Y hay que tener mucho cuidado con lo que hacemos. Dice el libro de Hebreos capítulo 10,
¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Wow, allí es donde está, ahí hay muchos problemas, hermanos, cuando nosotros no nos apercatamos realmente en quién hemos creído y hacemos las cosas tan fáciles por acá. Y no, yo voy a pecar, me voy a hacer esto, voy a fallar, voy a hacer esto. Wow, hermano. Y hay muchas consecuencias. Hay muchas consecuencias de hacer lo malo. De conocer lo bueno, hacemos lo malo. Hacerle daño a las personas. Hay muchas consecuencias por medio de eso. Y es el tiempo. Quizás en la vigilia entera, los hermanos con los mensajes, la predicación, han venido hablando, han venido trayendo el mensaje, la palabra, ¿verdad? Trayéndonos esto a reflexión a cada uno de nosotros, por si acaso estamos nosotros fallando en algo, para que nosotros inmediatamente recopilemos aquello y nos demos cuenta de que tenemos que enderezar el camino, porque de eso se trata. No se trata de venir con el dedo acusador hacia nadie. Yo justamente estoy hablando de mí. No estoy hablando de usted, estoy hablando de mí, estoy hablando de la palabra del Señor. Y es que la palabra del Señor es como una radiografía, ¿verdad? En la cual se acerca hacia cada uno de nosotros y se da cuenta dónde está el error, dónde está la falla. Pero de esto se trata, es verificar dónde está la falla para corregir el error. No es para hundirnos, para atacarnos, para que nosotros nos alejemos, para que nosotros nos apartemos. No se trata de eso. Se trata de que nosotros nos afirmemos más en el Señor para continuar adelante. Bendito sea el nombre del Señor. Este es el intro que quería darle acerca de lo que es la vigilia que estamos realizando. Bendito sea el nombre del Señor. Bienvenida mi hermana Sonia. Y bueno, hasta aquí voy a dejar esta parte del mensaje para continuar adelante. Mi hermano Mauri, bienvenido. Gloria a Dios, su tiempo, hermano Mauri, adelante. Amén. Hermano, no sé si se entendió. Iba a orar por las peticiones. No sé si... Bueno, vamos a proceder.